Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de oscilaciones, del tema específico de movimiento armónico simple. El problema consiste en lo siguiente. Una esfera de radio 8 metros y masa 20 kilogramos está unida a una barra de longitud 20 metros y de masa 10 kilogramos. De modo que forman un péndulo físico y se separa un ángulo de 5 grados respecto a su posición de equilibrio hacia la derecha, donde se suelta libremente y se lo deja oscilar. Hallar, inciso A, la ecuación del movimiento del péndulo físico. Inciso B, realizar el gráfico posición versus tiempo de dicho péndulo físico. Bien, para resolver este problema debemos inicialmente tomar en cuenta de que este es un péndulo físico, por lo tanto tiene masas variables e inercias variables. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de problemas es ubicar el centro de gravedad de toda esta figura, ya que en ese punto se medirá la amplitud de oscilación de este péndulo físico. Entonces, comencemos. Primer paso, pues vamos a hallar la posición del centro de gravedad de la figura. O, en varios libros también se dice centro de masa. Para esto, debido a que la oscilación, el ángulo de oscilación es muy pequeño, tiende a cero, por lo tanto para el cálculo se asume que el péndulo físico está completamente vertical. De esta manera. Colocamos, para que sea sencillo, el eje X en la parte superior y el eje Y de modo que pase por el centro de la figura, donde calculamos, dividimos el cuerpo en dos figuras. La primera figura sería la barra, la segunda figura sería la esfera. Vamos a determinar las posiciones del centro de gravedad de esta figura respecto a este eje coordenadas X y Y que nos acabamos de dar, donde esta distancia viene a ser, si quiere, Y sub 1, la distancia en el sentido Y al centro de gravedad de esta barra. En cambio, esta distancia de aquí viene a ser Y sub 2, la distancia al centro de gravedad del eje Y respecto a la esfera. Bien, por lo tanto nosotros sabemos que el centro de gravedad o centro de masa, en este caso Y es centro de masa o centro de gravedad, llamaremos Y, será igual a la sumatoria de las masas sub I por Y sub I, dividido entre la sumatoria de las masas sub I. En este caso, desde I igual a 1 hasta I igual a N. En este caso tengo solamente dos masas, dos figuras, por lo tanto la ecuación será igual a M1 por Y sub 1 más M2 por Y sub 2, dividido entre M1 más M2. Si reemplazamos datos, Y será igual a la masa 1, en este caso es la masa de la barra, es igual a 10 kilogramos por la distancia que hay entre el eje X al centro de gravedad del eje Y de la barra 1, que es la mitad de la longitud de la barra, viene a ser también 10, más la masa 2, que es la masa de la masa de esfera que vale 20, por la distancia Y2. Y2 es la distancia que hay entre el eje X al centro de gravedad de la esfera. En este caso tenemos la longitud de la barra es 20. El radio de la esfera, el problema nos dice que es 8. 20 más 8, 28. Dividido entre la sumatoria de las masas. La masa 1 vale, la masa de la barra vale 10 kilogramos y la masa de la esfera que vale 20 kilogramos. De donde
Si multiplicamos 10 por 10 más 20 por 28, dividido entre 10 más 20, 30, nos dará un valor de 22 metros. ¿Qué acabamos de hallar? Acabamos de hallar la posición del centro de masa o centro de gravedad de esta base. Bueno, no estuviera aquí. Como esto vale 20, 22 estuviera por ahí. Este es el centro de masa o centro de gravedad de todo este péndulo físico. Bien, a continuación vamos a hallar la inercia de esta figura. B, ¿ya? Cálculo de la inercia, del momento de inercia, respecto al eje de giro. ¿Cuál es este eje de giro? Bueno, es un eje que pasa por este punto. O la inercia respecto al eje O. Bueno, en este caso, debido a que yo ya conozco previamente la inercia de la barra, pero respecto a su centro de gravedad, que vale 1 sobre 12, la masa por la longitud de la barra al cuadrado, y la inercia de una esfera que pasa por su centro de gravedad es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Por lo tanto, para llevar o calcular el momento de inercia respecto al eje de giro, debo aplicar el famoso teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. El teorema de Steiner dice que la inercia de cualquier cuerpo respecto a cualquier eje de giro, en este caso respecto al eje O, será igual a la sumatoria de las masas o de la inercia del cuerpo respecto al centro de gravedad más la masa de dicho cuerpo por su radio de giro al cuadrado. En este caso tengo dos cuerpos, por lo tanto la ecuación se escribirá de la siguiente manera. La inercia respecto al eje O será igual a la inercia de la figura de la esfera, si quieren, respecto al centro de gravedad, más la masa de la esfera por el radio de giro de la esfera. En este caso, ¿quién es el radio de giro? Viene a ser la distancia que hay entre el centro de gravedad y el nuevo eje de giro. O sea, esta distancia o esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Viene a ser Y2, ¿no? Al cuadrado. Más la inercia de la barra, de esta barra, respecto a su centro de gravedad, más la masa de la barra por su radio de giro cuadrado. ¿Quién es su radio de giro? En este caso coincide con Y1 al cuadrado. Si repasamos valores, la inercia respecto al eje O será igual a la inercia de la esfera, que es igual a 2/5 de la masa. La masa vale, la masa de esfera vale 20 por el radio. El radio de la esfera vale 8 al cuadrado, más masa de la esfera, que vale 20 por Y2. ¿Cuánto vale Y2? Y2 habíamos dicho que vale 20 más 8, o sea, 28. 28 al cuadrado. Más la inercia de la barra. La inercia de la barra es 1 sobre 12 por la masa de la barra que vale 10 por la longitud de la barra, que es 20 al cuadrado, más la masa de la barra, 10 por el radio de giro cuadrado. ¿Cuánto vale su radio de giro? Coincide con la distancia Y1, que viene a ser la mitad de la longitud de la barra, 10 al cuadrado. De modo que la inercia, si hacemos operaciones aquí, la inercia de este cuerpo formado de una barra, la esfera, cuando gira respecto a este punto O, es igual a 17.525,333 kilogramos por metro cuadrado. Bien, acabamos de calcular la posición Y centro de gravedad o Y centro de masa y la inercia de la figura. A continuación vamos a calcular la frecuencia angular de esta figura. Podríamos calcular la frecuencia angular o también podríamos calcular el ángulo de fase de esta figura. Bueno, ¿cuál es el ángulo de fase? En este caso vamos a usar la ecuación del movimiento armónico simple.
el movimiento armónico, que dice que la posición, vamos a colocar aquí, cálculo del ángulo de fase, phi. Entonces, la ecuación dice que la posición del péndulo en cualquier instante es igual a la amplitud del péndulo por, vamos a usar la función cosenoidal para modelar esta oscilación, coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfasaje o de fase. En este caso, la condición que vamos a asumir será si x es igual, si tiempo es igual a 0, x es igual a la amplitud. Si reemplazamos en esta ecuación, obtenemos lo siguiente: x, entonces x será igual a es igual a a por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Pero el tiempo, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, 0 por cualquier cantidad viene a ser 0. En otras palabras, esta cantidad es 0. Más phi, entonces quedaría más el ángulo de fase. De aquí podemos simplificar a con a y nos queda que 1 es igual al coseno de phi. Si sacamos al coseno de 1, nos dará que el ángulo de fase es igual a 0. Bueno, cuando el coseno de algún ángulo vale 1, cuando vale 0 grados o cuando vale 2pi o 360 grados. Bien, entonces acabamos de calcular centro de gravedad, la inercia y el ángulo de fase. Ahora voy a calcular el valor de la amplitud. Si bien podemos decir que es la amplitud, aquí hay un pequeño detalle. La amplitud de este péndulo se calcula en el centro de masa de dicha figura. Por lo tanto, ¿dónde está el centro de masa? En este punto. En realidad, debía calcularse la amplitud en este punto y no en la parte inferior. Por lo tanto, sería de esta manera, ¿no? Entonces calcularemos inciso D, cálculo de la amplitud A del péndulo físico. Entonces diremos, si se fijan aquí, se forma un triángulo. Ese triángulo lo montaremos de esta manera. En este punto está el centro de masa o centro de gravedad de la figura. Este punto de rotación. La longitud del centro de masa nos da las coordenadas de 22 metros. Y este viene a ser la amplitud que estamos buscando. Este es el ángulo θ. Por lo tanto, la amplitud es igual a 22 por el coseno del θ inicial, el ángulo que hemos deformado a nuestro péndulo físico. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues el problema nos dice que es 5 grados. Por lo tanto, si multiplicamos 22 por el coseno de 5, nos da un valor de 3,062 metros. Bien, ya tenemos entonces la amplitud para nuestro cálculo. Ahora, debemos desarrollar la ecuación del movimiento armónico simple de este péndulo físico. Para eso, voy a identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Primero, para que este péndulo se mueva en esta posición, necesito aplicar un momento o un torque de esta manera. Por lo tanto, será positivo los que se muevan en este sentido. Además, ¿qué fuerzas actúan sobre este péndulo? Vamos a decir que aquí va a actuar ¿quién? El peso total de este cuerpo. Podría trabajar con cuerpos separados, pero voy a trabajar en este caso con el peso total, porque conozco el centro de masa o la posición donde está ubicado la masa total de este cuerpo. Bien. Debido a que este peso puede proyectarse hacia arriba, aquí voy a obtener una distancia, llamaremos A. ¿Cuánto vale A? A valdría esta distancia por este ángulo, recuerden que se repite aquí, por el coseno
o por el seno del ángulo tita. ¿Sí? Entonces A vendría a ser igual a esta longitud, que viene a ser la posición del centro de masa, o sea 22, por el seno del ángulo tita. Bien, también puedes resolver ese problema por separado. Se podría tomar en cuenta el peso de la base, peso de la esfera, y multiplicar por sus brazos correspondientes, que también nos generan un momento. En este caso solamente voy a trabajar con un peso concentrado, ¿no? Ubicado en el centro de gravedad o el centro de masa. Bien, entonces colocaremos inciso E. Cálculo de la frecuencia angular del movimiento armónico simple. Entonces, para eso haré sumatoria de torques o momentos en el punto O. Positivos los que giran en el sentido contrario de las agujas del ojo. Es igual a la inercia respecto al eje O por la aceleración angular de dicha base. Bueno, aquí solo tenemos un peso, el peso total de todo el cuerpo, que se mueve en sentido contrario de las agujas del ojo. O sea, teníamos el peso total menos el peso total por su brazo, que es 22 por seno de tita. 22 por el seno de tita. ¿Es igual a cuánto? A la inercia de la figura. La inercia puede pasar a dividir. La inercia. Y alfa viene a ser la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces, o la aceleración angular. Si pasamos esto al primer miembro, vamos a obtener lo siguiente: derivada segunda de tita respecto del tiempo más peso total. Pero ¿cuánto vale el peso total? El peso total es igual a la masa total, o sea, la masa de la esfera más la masa de la base, o sea, 20 más 10, 30 por la gravedad. Sería 30 por 9,81 por 22 dividido entre la inercia de la base. ¿Cuánto vale esa inercia? 17.525,333. 17.525,333 por el seno de tita. Esto es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo grado. Bueno, para resolver esta ecuación, este segundo término, cuando se resuelve esta ecuación, es la frecuencia angular de oscilación de este péndulo simple. No vamos a resolver esta ecuación diferencial, simplemente, siempre que llegue en este formato, este término es la frecuencia angular. Pero antes de llegar, fíjense, aquí tenemos tita y aquí tenemos seno de tita. Entonces, aquí debemos asumir una condición. Decimos, cuando tita tiende a 0 grados, resulta que seno de tita es aproximadamente igual a tita. Por lo tanto, esta ecuación se escribiría derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces, colocaremos tita 2, más la frecuencia angular, todo este término es lo que se conoce como la frecuencia angular al cuadrado, por seno de tita, hemos dicho que es a tita, es igual a 0. Bueno, de aquí sabemos que la frecuencia angular, de aquí sabemos entonces que la frecuencia angular, W, es igual a raíz cuadrada de todo este término. 30 por 9,81 por 22 dividido entre 17.525,333. De donde la frecuencia angular nos da un valor de 0,6078 radianes por segundo.
Bueno, varios autores colocan directamente 1 sobre segundo, porque se supone que todo número natural está en radianes. Bien, ya tenemos la frecuencia angular. Ahora, ya que tenemos la frecuencia angular, vamos a calcular, si son, tenemos F. Cálculo de periodo de oscilación de este péndulo. Bueno, la frecuencia angular es igual a 2pi o la frecuencia natural, pero la frecuencia natural es igual a 1 sobre el periodo, o sea que esto es igual a 2pi sobre 1 sobre el periodo, de donde el periodo será igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Si reemplazamos sería 2pi sobre la frecuencia angular que hemos encontrado, 0,6078. 0,6078. De donde obtenemos que el periodo de oscilación de este péndulo es igual a 10,337 segundos. Podríamos calcular también la frecuencia, pero no tenía mucho sentido. Si dividimos 1 sobre 10,337, tendríamos la frecuencia natural de vibración de este péndulo. Bien, una vez que tenemos todas las variables, fíjense, vamos a analizar otra vez. Tengo las siguientes variables. Tengo el periodo, tengo la amplitud de oscilación del péndulo físico, que se calcula en el centro de masa, tengo la frecuencia angular de oscilación de este péndulo, tengo el ángulo de fase o desfasaje. Con estas variables puedo calcular o puedo contestar la primera pregunta. Puedo hallar la ecuación que rige para el movimiento armónico simple de este péndulo. F, diremos Fg, ecuación del movimiento armónico simple del péndulo físico. En este caso, dice que X, la posición en cualquier instante de tiempo, es igual a la amplitud por, vamos a usar la función cosenoidal, algunos autores usan función senoidal, pero yo voy a usar cosenoidal, por la frecuencia angular por el tiempo, más un ángulo de desfasaje phi. Si reemplazamos los valores, vamos a obtener lo siguiente, que X en cualquier instante de tiempo será dado por ¿qué ecuación? La amplitud, 3,062, 3,062, por el coseno de la frecuencia angular, que es 0,6078, 0,6078, por el tiempo más phi. ¿Cuánto va el ángulo de desfasaje? 0. Por lo tanto, directamente vendría a ser de esta manera. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. Bien, sin embargo el problema nos pide graficar cómo varía la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer inciso H, gráfico de la posición, de la amplitud, de la posición del péndulo respecto del tiempo. Por lo tanto, para eso vamos a usar esta ecuación. Sin embargo, antes de usar esta ecuación hay que tomar en cuenta que este valor está en radianes. Y generalmente nuestras calculadoras calculan en grados. Si su calculadora ya está en radianes, bueno, puedes reemplazar directamente diferentes valores de tiempo. Sin embargo, si su calculadora está en modo radianes, en modo grados, debo transformar esta ecuación. Bueno, una transformación de unidades que nos dirá que X es igual a 3,062 por el coseno de 0,6078 por el tiempo. Como esto va a estar en radianes, hay que multiplicarlo para transformar pi por 180 grados. Así radianes con radianes se nos va y todo este término de aquí adentro quedará en grados. Bien. Ahora, para graficar debemos nosotros darnos valores. Debido a que es un movimiento armónico simple, se recomienda que nos demos en periodos dividido entre 4. ¿A qué se refieren con esto? Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, voy a graficar. ¿Cuánto valdrá? Primero, graficaré
para t cuartos. ¿Cuánto será t cuartos? Una vez t cuartos. O sea, una vez el periodo entre cuartos. ¿El periodo cuánto vale? El periodo vale, ¿dónde está? Por aquí el periodo, ya hemos calculado previamente. Tenemos aquí 10,337 dividido entre 4 por 1. O sea, estoy calculando el cuarto periodo, que es igual a 2,58 segundos. Vamos a calcular 2 periodos entre 4. O sea, periodo medio sería 10,337 entre 4 por 2. Nos va a dar 5,17. Y si calculamos de aquí periodo, 3 periodos entre 4, 3 cuartos de periodo, 3 por 10,337 entre 4, nos dará un valor de 7,75 segundos. Si calculamos 4 periodos entre 4, o sea, un periodo completo, nos dará pues el valor completo de 10,34. Recuerden que el periodo es una siglación completa. Ahora, para graficar, voy a colocar el eje Y, donde aquí está el desplazamiento que sufre el péndulo físico, y en el eje X voy a colocar el tiempo en segundos. Aquí el periodo estará en el desplazamiento estará en metros. Bien, entonces este péndulo va a partir aquí una posición de más amplitud y aquí abajo llegará a una posición de menos amplitud. Lo voy a hacer directamente, por lo tanto no lo voy a hacer a escala, ¿no? Pero si quisiera podríamos trabajar a escala, ¿no? Directamente diré que en este punto, como este es un cuarto de periodo, el doble de un cuarto sería 2 cuartos de periodo, el triple sería 3 cuartos de periodo, y bueno, este sería 4 cuartos de periodo o un periodo completo. Bien, ¿qué sucede en estos puntos? Nuestra oscilación debe variar entre estos dos ejes, no debe sobrepasar estos límites. Entonces, comenzaremos. ¿Dónde parte nuestro cuerpo? Vamos a ver. Parte en una posición de más periodo en un tiempo igual a 0. Entonces, si nos vamos al gráfico, en un periodo, entonces, en un tiempo igual a 0, o sea, 0, tenemos aquí. Este sería más periodo. Aquí parte nuestro péndulo. En un tiempo igual a un cuarto de periodo, o sea, 2,58, el péndulo ¿dónde va a llegar? A una posición, digamos, en un cuarto. Recuerden, un periodo es una vuelta completa. Por lo tanto, un cuarto de periodo llegaría en este punto, ¿no? Donde x es igual a 0. Y cuando llegue a la posición máxima, x será igual a menos amplitud. Cuando vuelva, volverá a ser x igual a 0, y luego para volver a llegar, x igual a más amplitud. Entonces, para un x igual a t cuartos, o un periodo entre 4, sería 2,58, o sea, llegaría a este punto. Luego, para 2 periodos, llegaría a su posición negativa máxima, este punto. Luego, para 3 cuartos de periodo, 3 cuartos llegaría en 7,75 segundos, llegaría a este punto. Y para llegar a un periodo completo, o 4 cuartos de periodo, llegaría a este punto. Si unimos este gráfico, tendríamos de la siguiente manera. De esta manera. Y debería continuar siguiendo, bueno, esa relación de tiempo. Bien, acabamos de graficar cómo varía nuestro péndulo en función del tiempo. Hemos terminado con nuestro programa.